Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel hecho fácil, y en este video te voy a enseñar a construir una barra de progreso como la que estás viendo en este momento para que la utilices en cualquier procedimiento que quieras programarle una barra de progreso con el fin de que te muestre información relevante o le muestre información relevante a un usuario que esté realizando algún tipo de actividad dentro de Excel y que necesite ver el progreso de esa actividad. Quédate conmigo, te lo explico en menos de una hora en este video tutorial para que lo aprendas. Me voy a esforzar muchísimo en que entiendas cada uno de los conceptos y los, conocimientos necesarios para que logres implementar esto al terminar de ver el tutorial. Mi nombre es Andrés, bienvenidos a este video. Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel hecho fácil, quienes habla su amigo y colega Andrés. Y con este nuevo video tutorial de Excel para mi canal, voy a responder la pregunta de varias personas que me han hecho en la caja de comentarios del curso de programación, los videos del curso de programación del Excel con Visual Basic para aplicaciones que tenemos dentro del canal, en donde me habían estado preguntando sobre cómo desarrollar una barra de progreso o bien cómo desarrollar algún tipo de identificador gráfico que muestre el progreso de algún tipo de proceso que nosotros desarrollemos dentro de Excel. Pues bien, este video tutorial es para responder ese conjunto de preguntas o para responder las preguntas de este conjunto de personas y que no tengas que ver otro video tutorial para que logres este objetivo. Ni siquiera tengas que ver otra instrucción en Visual Basic y te sirve el video tutorial de principio a fin para que logres construir una barra de progreso que vaya barriendo la actividad que tú estés midiendo y le muestre al usuario en un porcentaje cuánto progreso lleva de esa actividad. Entonces, para ello yo he abierto un libro de Excel completamente en blanco, fíjate, y el workbook de este libro es el 1123, referencia del workbook 1123, todavía no he guardado el libro de trabajo. Y lo que voy a hacer inicialmente, fíjate, son dos cosas bien importantes que quiero que tú hagas. La primera cosita que quiero que tú hagas es que actives esta pestaña llamada Programador. Para ello vas a venir a la pestaña Archivo y luego vienes aquí a la partecita de Opciones y le das al clic en Opciones para que te habilite las opciones del Excel y luego buscas personalizar cinta de opciones del Excel. En la parte derecha te va a aparecer un ítem llamado programador o bien te puede aparecer un ítem llamado desarrollador. Simplemente tíldalo, dale clic en el comando aceptar y listo. Ya tienes activada todo el juego, o todas las herramientas de la pestaña llamada programador. Bien. Y lo segundo, para que tu libro soporte macros, es que tienes que guardarlo como un libro de Excel habilitado para macros. Para ello le vas a decir guardar como y posteriormente le das clic en el comando examinar y luego vas y buscas la ruta. En este caso yo lo voy a guardar en el libro 1123 o en el workbook 1123 y le voy a colocar barra de progreso. Listo, y no se te olvide en el combito de abajo habilitar el libro para macros, esto con el fin de que tu libro soporte las macros que nosotros vayamos a guardar y el conjunto de herramientas que utilicemos dentro del libro de Excel. Tal cual como lo viste al principio del tutorial, si lo logro hacer en edición y me queda un poquito de tiempo, te doy la muestra antes de iniciar el tutorial, la muestra de la barra de progreso. Bien. Vamos a ingresar a través de la pestaña llamada Programador al comando Visual Basic para aplicaciones o vamos a darle un clic al comando de Visual Basic para aplicaciones para que te habilite el entorno de desarrollo de Visual Basic para aplicaciones. Fíjate ahora que tengo dos ventanas. Para ir alternando, simplemente con la tecla F11 la vas oprimiendo y él sencillamente pasa del entorno de desarrollo de Visual Basic para aplicaciones y pasa directamente a la hoja de cálculo o viceversa, ¿vale? Entonces, suponga, por ejemplo, que usted tiene que hacer la revisión de un conjunto de celdas, no sé, lo que tú quieras, en este caso, lo que tú quieras medir. Yo te voy a decir en el código dónde tienes que colocar la lógica de tu negocio o lo que tú quieras medir para configurar tu barra de progreso. Entonces, suponga, por ejemplo,
que en este caso nosotros vamos a hacer cualquier tipo de actividad dentro de Excel, por ejemplo, como recorrer un conjunto de celdas, lo que sea que tú quieras, recorrer, un conjunto de celdas. Suponga, por ejemplo, que voy a colocar aquí, mira, algo aleatorio, voy a poner nombre y voy a colocar, por ejemplo, valor, así tal cual, mira, voy a ponerle diseño de página, le voy a colocar la paleta personalizada del canal, que sería en esta gama de colores, vengo a inicio, y le voy a colocar un fondo de color azul con fuente de color blanco en negrita y le voy a colocar una línea al piso y voy a colocar, por ejemplo, nombre 01, un nombre cualquiera, le voy a dar enter y luego lo voy a arrastrar hacia abajo, voy a crear, por ejemplo, por ahí como unos 104 números, fíjate, muy sencillo, luego shift hacia arriba. Y listo, ya lo tenemos. De hecho voy a ponerle así, mira, porque cree más de 100 para darle un orden del mismo tamaño, nombre 001, para que me quede de 3 dígitos el valor numérico. Bien, creamos una lista y voy a crear aquí un conjunto de valores mediante la función aleatorio.entre, en donde en el valor inferior o el valor más pequeño voy a poner 11 y en el segundo argumento superior voy a colocar 99. Valido con enter y luego desplazo todos estos datos hasta abajo con doble clic en el cuadrito o allí en el nodito inferior derecho de la celda para colocar los números tal cual como están allí y luego voy a copiar la tabla teniendo una selección en ella, es decir, presiono control asterisco, hago una selección, copio la tabla y luego vengo a inicio, pegar como valores tal cual como me está quedando allí los valores. Y suponga, por ejemplo, que yo quiero detectar cuáles son los colores cuáles son los valores que son mayores o iguales a 50. Y sí, ¿por qué no? Colocarles un color de relleno, por ejemplo, de la celda, de un color rojo o de un color amarillo. Por ejemplo, las que cumplan con una condición de ser mayores o iguales a 50. Igual tengo que barrer todas las celdas. O yo quiero, en el objetivo de este tutorial, barrer cada una de estas celdas, que en total serían 104 celdas, mira, 104 nombres que tengo acá. La idea sería barrerlos mediante el uso de una macro y verificar en cada una de las filas que la celda de al lado tenga un valor mayor o igual a 50 y le vaya colocando un color, ¿por qué no?, al fondo de la celda y luego le mostremos en el transcurso de esa actividad una barra de progreso que me vaya diciendo en qué porcentaje del progreso va de ese proceso que yo estoy automatizando, que puede ser lo que tú quieras automatizar dentro de Excel. ¿Listo? Entonces suponga, por ejemplo, que yo puedo hacer esto con una macro, es decir, yo puedo correr una macro con un botón que lo haga en automático y no me muestre nada, que no me muestre ninguna barra de progreso y lo hace en automático y yo espero el tiempo que quiera esperar. Pero como programador le puedo decir al usuario en qué progreso va ese estado, entonces yo tengo que crear algún tipo de artilugio, por ejemplo dentro de Visual Basic para aplicaciones, qué sé yo, con un formulario que muestre un pequeño botoncito, un pequeño controlcito o bien lo que sea para que él vaya avanzando y me muestre el porcentaje. Entonces voy a poner por acá, aquí detectar los valores mayores a 50, mayores o iguales, vamos a ponerlo así, mayores o iguales a 50, tal cual, mira, le voy a dar un enter, detectar los valores mayores o iguales a 50 es el objetivo del proceso. Y luego le voy a poner un botón o voy a crear una forma para que actúe como especie de un botón, insertándolo a través de las formas. Le voy a quitar el contorno y luego en el color le voy a colocar este color de relleno y voy a cambiar el texto y le voy a decir, por ejemplo, ejecutar. Vamos a colocarle así, ejecutar tal cual y luego vengo y centro. Listo, y le voy a cambiar de hecho la fuente. Discúlpame ahí que haga estos pequeños cambios, pero me gusta también mantener la estética y le voy a colocar ejecutar todo en mayúscula y luego apago las mayúsculas y lo voy a hacer del tamaño de 2 filas de una sola columna. Entonces vengo aquí con la tecla Alt oprimida, me lo traigo hacia la izquierda, luego lo voy a llevar hacia arriba, lo voy a llevar aquí de abajo hacia arriba y luego lo voy a poner aquí, fíjate que no cabe. Entonces el controlcito que va a actuar como botón lo voy a colocar manualmente dentro de las celdas y listo, fíjate, y luego voy a colocar la celda activa en este punto y voy a quitar las líneas de la cuadrícula.
La idea sería que cuando yo ejecute la macro, que vaya a hacer ese barrido de cada una de las celdas de los nombres y del valor y detecte el valor mayor o igual a 50, marque el fondo con un color amarillo. Pero en el transcurso de la ejecución de la macro, quiero que muestre una barra de progreso para que me vaya diciendo en qué porcentaje de avance va ese proceso de la marcación del fondo de la celda con amarillo, o de cumplir el procedimiento que yo quiero lograr, que es lo que tú quieras hacer también. Entonces, voy a irme directamente al entorno de desarrollo de Visual Basic para aplicaciones presionando al F11 y voy a insertar inicialmente un formulario. Desde el menú insertar, fíjate que se activa la caja de herramientas, pero si a ti no te sale o no la llegas a activar, sencillamente le das clic en la pestaña ver y luego le dices cuadro de herramientas y fíjate cómo si te aparece. Tal cual la vamos a dejar de ese tamaño, ya le vamos a hacer un cambio y posteriormente le decimos insertar un módulo, es decir, no de clase sino un módulo estándar. Fíjate, aquí colocamos el módulo y de una le voy a cambiar el nombre, por ejemplo, a mi módulo, porque eso tiene tilde y el compilador a veces en cambio de versiones de Excel puede presentar errores con los valores de los módulos en donde tengan caracteres con tilde. Bien. Aquí voy a crear un procedimiento que me permita invocar a ese formulario para que cuando yo dé clic en el botón que creé hace un segundito en la interfaz de usuario se despliegue el formulario en la interfaz. Entonces, lo primero es cambiarle las propiedades al formulario. Entonces voy a venir aquí al user for que acabo de insertar y aquí en la propiedad name de este cuadro propiedades. Si también se te llega a cerrar el cuadro propiedades, aquí en ver, tú le vas a decir ventana de propiedades y vuelve el entorno y te la activa y te la pone aquí abajito. A veces te la sueltas, te la coloca aparte, tú simplemente la anclas en esta partecita. Entonces, en la propiedad name, fíjate que aquí aparece una propiedad name, aparece user for, que sería este nombre. Entonces yo le voy a colocar, por ejemplo, FRM progreso, le voy a dar un enter para cambiarle el nombre y poderlo llamar directamente desde cualquier módulo para que se lance en la interfaz de usuario. Entonces ya ahora sí que tengo cambiado el nombre del formulario, vengo aquí a mi módulo y voy a crear, por ejemplo, un módulo muy simple que me permita hacer el llamado o un procedimiento dentro de este módulo, un procedimiento muy simple que me permita hacer el llamado o la carga desde la interfaz de usuario. Por ejemplo, voy a crear un procedimiento que se llame lanzar formulario. Voy a darle a abrir y cerrar paréntesis, le voy a dar un enter y luego voy a utilizar el método load o la instrucción load, que es el método del objeto application que sirve para cargar objetos en memoria, y le voy a pasar el nombre que le puse al formulario, que en este caso se llama FRM progreso. Hice una carga allí en memoria, todavía no está mostrado, se está cargando en memoria RAM, y después tomo el objeto del formulario llamado FRM progreso y lo muestro con el método show. Es decir, este método .show o el método show lo que hace es ya mostrarlo en la interfaz de usuario. Fíjate ahora que si cambio a la interfaz con el F11 y luego doy botón secundario encima del botón ejecutar o de la autoforma y le digo asignar macro mediante el botón secundario, aparece un cuadro de diálogo que se llama asignar macro y luego aparece el procedimiento llamado lanzar formulario. Simplemente lo que voy a hacer es asignarlo para que él quede, digamos, como allí asignadito y me lo pueda ejecutar apenas yo le dé clic. Entonces fíjate, ahí estoy lanzando el formulario sin problemas y lo voy a cerrar con la X, lo voy a abrir nuevamente y fíjate que él se está desplegando en la interfaz de usuario. O sea que ya tenemos, digamos, como la ejecución de este formulario cuando yo quiera correr el procedimiento. Ahora bien, fíjate de este punto, esto que tú tienes aquí es el botón que va a ejecutar el procedimiento tuyo, es el que va a ejecutar tu procedimiento o el que va a ejecutar tu proceso, no es el que va a lanzar el formulario. Pero como necesitamos hacer una barra de progreso y la barra de progreso lo vamos a hacer dentro de un formulario, entonces implícitamente a este botón tú le puedes colocar ejecutar la macro que valide los valores mayores o iguales a 50 y implícitamente tú le ligas el despliegue del formulario para que directamente se vea la barra de progreso. No tiene nada que ver con el procedimiento, pero es lo que el usuario va a ver. Así que lo primero que tienes que hacer es lanzar directamente el formulario como parte de la ejecución del procedimiento del cual tú le quieres hacer un progreso. Bien,
Habiendo lanzado esto con esa macro que hice lanzar formulario, que es una macro de 2 líneas de código muy sencilla, no tiene ningún pierde y que te acabo de explicar, vamos a irnos a el formulario llamado progreso y es el que ahora sí vamos a programar. Bien, este formulario va a tener, por ejemplo, un caption. Aquí le voy a cambiar el título que aparece aquí para que no diga user for. Le voy a colocar de título, por ejemplo, formulario progreso. Tú le puedes colocar lo que tú quieras. Entonces yo le voy a poner formulario progreso. Tú le puedes colocar el progreso va en tanto, esta barra detecta el progreso, lo que tú quieras. Le puedes colocar en el caption. Yo le voy a colocar formulario progreso y fíjate cómo cambia. Y segundo, lo que tienes que hacer es ajustar la propiedad font inmediatamente para que cada control que tú insertes desde el cuadro de herramientas se inserte con un tamaño ya predefinido para que no estés cambiando, por ejemplo, el tamaño de las etiquetas, el tamaño de los cuadros de texto, el tamaño de los marcos, el tamaño de las listas desplegables, etc. Entonces, venimos al formulario y ajustamos la propiedad font a la fuente o el tamaño de fuente que tú quieras. Para que esto no se vea tan pequeño, yo lo voy a colocar de un valor de 10 para que tú lo logres apreciar y le voy a dar un clic en aceptar. Y luego le voy a dar un enter para aceptar los cambios dentro de la propiedad font en tiempo de diseño de este formulario. Así tal cual, cuando yo inserte, por ejemplo, algún tipo de control, la fuente que se va a colocar es una fuente del tamaño de 10. Perdón. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a insertar una etiqueta, por ejemplo, la voy a colocar aquí en el centro, fíjate, y luego esta etiqueta le voy a poner, por ejemplo, un título. Por ejemplo, vamos a colocar barrido de las 50 celdas, o más bien vamos a ponerle proceso que usted necesita hacerle una barra de progreso. Entonces en este label voy a ubicar la propiedad caption también y le voy a poner proceso que usted necesita medir o validar mediante esa barra de progreso. Y le voy a ajustar el alto mediante la propiedad height que tiene que ver con el alto del control. De 18 lo voy a pasar a 14, le voy a dar un enter y lo voy a hacer manualmente más pequeño. Y luego me va a traer el título, por ejemplo, como por acá, fíjate, ahí ya lo tenemos, aquí tú le pones lo que sea, por ejemplo, macro trabajando, espere un segundo, deme unos cuantos minutos, aquí le vamos dando la barra de progreso, etcétera, el título que tú quieras, lo que sea representativo del procedimiento que tú estés ejecutando, ¿listo? Y luego voy a insertar un control de marco, un control de tipo frame, ¿listo? Esto lo hacemos para poder contener, por ejemplo, otra etiqueta que haga el trabajo de esa medida. Entonces, aquí fíjate que me aparece un control de marco, yo lo voy a seleccionar y lo voy a dibujar acá, bien, pum, lo voy a dibujar y luego lo voy a hacer un poquito más pequeño porque siempre se alcanza a dibujar un poquito más grande y lo voy a colocar de este tamaño y voy a intentar ponerlo en el centro, tal cual como se está colocando acá. Fíjate que este marco de momento va a tener un caption que dice frame, entonces a esto le voy a cambiar algunas propiedades. Por ejemplo, le voy a colocar en la propiedad name de este marco que tengo acá seleccionado el nombre para poderlo detectar mediante el código. Le voy a poner, por ejemplo, el acrónimo FRA, que quiere decir frame, y le voy a poner progreso, ¿listo? Y luego le voy a dar un enter. Ya puedo detectar o puedo validar este marco a partir de este nombre dentro de las líneas de código. Y ahora voy a colocarle, por ejemplo, en este caso un caption. Vamos a cambiarle el caption para que no diga frame. Le voy a colocar progreso en, vamos a ponerle así tentativamente, progreso en tanto por ciento, progreso en 10%, progreso en 50%, progreso en el porcentaje que tú quieras medir. Le pones allí el título. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos de momento? El formulario, tenemos un label que me va a decir el procedimiento que yo estoy haciendo y un frame al cual le cambié una propiedad muy básica que es la name y luego cambié el caption y le puse progreso en 50, 30, ahí va a ir el porcentaje. Y luego lo que voy a hacer, fíjate, es traerme un control de etiqueta que sería un control del label parecido a lo que yo inserté acá y lo voy a dibujar dentro del frame. Entonces lo pongo aquí y luego lo que voy a hacer es a cambiarle algunas propiedades. Por ejemplo, la propiedad main de este label
le voy a colocar como LBL. Fíjate, la diferencia de este label es que yo no lo voy a utilizar dentro de la programación, en cambio este sí. Entonces por eso le cambio el nombre para poderlo detectar dentro del código. Y le voy a colocar, por ejemplo, LBL, que es el acrónimo de label, y le pongo progreso y le voy a dar un enter. Listo, mediante este nombre yo puedo detectar este label. A este sí no le voy a ajustar el alto, pero sí el caption, y le voy a quitar el caption mediante la tecla backspace o la tecla suprimir, y luego le doy un enter para que no ponga absolutamente nada. ¿Qué sucede? Vamos a colocarle, por ejemplo, un color. Entonces vengo a la propiedad BackColor y luego aquí en donde dice paleta y voy a elegir, por ejemplo, un color cualquiera. Vamos a poner este verde. Fíjate que se ve también muy bonito. Y si lo deselecciono, fíjate que el color de verde se marca allí. Entonces, de hecho, lo voy a hacer un poquito más grande. El hash lo voy a colocar de 20 para que se haga un poquito más grande. El tamaño no hice cambio hacia adentro, es decir, no lo hice más pequeño, sino más bien por el contrario, lo hice más grande, el alto. ¿Listo? Y le puse un backcolor o un color de fondo del color verde. Tú le puedes colocar el color que tú quieras. No te olvides que el caption va vacío, ¿vale? Ahora, ¿qué voy a hacer a continuación? El width, la propiedad que mide el ancho, que en este caso sería width. Fíjate, la voy a colocar, por ejemplo, de 25, algo pequeño que me deje verlo. Y fíjate de momento que el efecto que tiene es un color verde plano que no me dice mucho. Entonces lo que yo voy a hacer es a seleccionarlo, este control de label, y vengo a una propiedad que voy a encontrar casi por la parte de abajo, que se llama Special Effect o efectos especiales, y voy a tomar el que se llama FM, es decir, efecto especial del formulario llamado Raised, es decir, el número 1, que es como especie de un botón. Fíjate, aquí ya digamos como que me está dando algo de contexto. Lo que voy a hacer es a colocar bien la etiqueta, la voy a poner aquí en la parte de arriba para que me muestre ese progreso. Vamos a ponerla, por ejemplo, como por aquí. Y luego, de hecho, la puedo hacer un poquitico más grande. Es decir, voy a venir a la propiedad hash y le voy a colocar 25, y en el width también le puse 25, así que la podemos dejar tal cual. Y luego en el frame voy a tomar el nodo de la parte inferior y le voy a quitar un poquitico la parte de abajo, es decir, como para taparlo. Fíjate de momento que ahí digamos como que se está viendo no tan bonito, pero bueno, eso es digamos lo que podemos hacer dentro del formulario para tratar de simular una barra de progreso. Y luego voy a bajarle el tamaño a este formulario de tal modo de que me deje ver esto, digamos, como de manera más interactiva. Voy a presentarlo en la interfaz, paso la interfaz con el F11, le doy clic en ejecutar y fíjate que el progreso está apareciendo, digamos, como bien medido. Ahí está la barrita de progreso. Es algo, digamos, como representativo, simulando la barra de progreso dentro de Visual Basic para aplicaciones a través de un formulario. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Ahora sí, vamos a programar nuestra macro a través de procedimientos de evento que tenga el formulario y que me permita a mí hacer algo con este label dentro del frame, cambiando algunas propiedades en tiempo de ejecución al momento de darle clic en el botón de ejecutar en la interfaz de usuario, y obviamente que haga lo que tiene que hacer, que es correr las celdas que tienen mayores valores mayores o iguales a 50 y ponerles un color de amarillo o un color cualquiera en el fondo. Inclusive puede ser rojo o verde, o el color se puede definir. Entonces lo que voy a hacer es a ingresar al módulo de código de este formulario. Para ello voy a seleccionar el formulario desde el proyecto o los componentes del proyecto. Aquí el formulario voy a dar botón secundario, ojo, no es botón derecho, es botón secundario, el que tú utilices dentro del mouse como botón secundario. Y luego le voy a decir ver código. Fíjate que se activa el módulo de código del formulario, que es donde nosotros vamos a programar. Ahora bien, en el primer combo voy a seleccionar el objeto userForm. ¿Qué quiere decir el objeto userForm? Pues obviamente invocar el procedimiento evento por default que se asocie a este userForm para poder programarlo. Entonces, si yo le doy un clic, fíjate que lo primero que se activa es el evento clic. Ocurre cuando yo doy un clic en el formulario. Ojo, un clic en el formulario, no un clic en un botón. Un clic cualquiera en cualquier parte del formulario del userForm en donde estoy ubicado. Como estoy dentro del módulo de este userForm, pues obviamente el evento clic es sobre ese userForm. Pero este no es el procedimiento evento que necesito.
Yo necesito un procedimiento que se ejecute, por ejemplo, cuando el formulario se active o cuando el formulario se inicialice o cuando el formulario se despliegue en la interfaz de usuario, para no tener que programarlo dentro del módulo. Entonces, cada vez que el formulario se active, entonces yo corro una macro que va a ser el procedimiento implícito que yo necesito programar, que en este caso sería barrer las celdas, detectando valores mayores o iguales a 50 y de paso le hago la barra de progreso. Para ubicar el evento, entonces vengo al combo de la parte derecha, este es el combo de la parte izquierda, este sería el de la parte derecha, y llamo al evento activate. Este evento se ejecuta cada vez que el formulario se activa. Fíjate que lo único que cambió de este procedimiento fue este nombre. Ya no es click, ya es activate, pero está corriendo sobre el user form, es decir, está corriendo sobre el mismo objeto donde yo estoy ubicado en el módulo del user form llamado frm progreso. Bien. Primero, lo que yo voy a utilizar son variables, por ejemplo, para detectar de la interfaz de usuario la fila donde va a arrancar. Fíjate, estoy en la columna F y luego voy a validar sobre la columna G, pero el proceso lo voy a inicializar desde esta celda, que sería la que se encuentra en la columna F desde la fila número 2. Lo tengo acá y voy a empezar a barrer hacia abajo a través de un ciclo, a través de un bucle, por ejemplo un for cualquiera que me permita iterar un índice hasta llegar a la parte de abajo, validando las celdas que se encuentren en la derecha. ¿Listo? Y a partir de él, mira, ahí se me fue el objeto, vamos a darle un clic, luego le voy a ir, no sé, creo que es por la versión de Excel, vamos a ver si pasamos directo a la interfaz y luego venimos. Voy a darle botón secundario, fíjate ahí ya apareció, son digamos como problemitas que presenta la versión de Excel en beta que me borra a veces los controles. Fíjate cómo había desaparecido ahí, me hizo un pequeño bugsito, me tocó darle botón secundario. Entonces, como te decía, la idea es empezar a recorrer las celdas de la columna F, empezar a validar las celdas de la columna G para ver cuáles son los valores mayores o iguales a 50 y empezarlos a marcar. ¿Listo? Con un color de fondo. Y en base a eso vamos haciendo nuestra barra de progreso. Todo cuando yo le dé clic al botón ejecutar. Entonces voy a crear unas variables en el procedimiento evento que acabo de programar o que acabo de activar, que se llama userFormActivate. Lo primero es crear una variable que contenga la fila de inicio. Por ejemplo, le voy a colocar así fila inicio y la creo como el tipo de datos long, que quiere decir entero largo, para guardar valores numéricos desde menos 2 millones o 2 billones hasta 2 billones de números. Creo que es así, un número bastante grande. Por eso el tipo de datos long solamente guarda números enteros. Como las filas son enteras, ese tipo de datos me sirve sin ningún problema. Y voy a crear otra variable mediante la palabra reservada DIN que se llame, por ejemplo, fila fin, que va a contener también un tipo de objeto de dato long, para guardar el lugar de la fila donde va a estar contenida la última celda que voy a barrer. Y a su vez también necesito crear una variable que controle el índice del recorrido, que también voy a utilizar para crear la barra de progreso, declarada también como del tipo de datos long, que quiere decir entero largo. ¿Listo? 3 variables. La primera guarda la fila de inicio, la segunda la fila de fin y la tercera me sirve para ayudarme a recorrer todo el conjunto de filas de ese rango de celdas. Y voy a decirle, quiero que fila inicio sea igual al valor que se encuentra contenido dentro de la hoja número 1, que es la única hoja que tengo dentro del libro, y la estoy calificando con el nombre del módulo, es decir, lo que se encuentra por fuera del paréntesis. Aquí, como te lo estoy apuntando con el mouse, es este nombre. Le pongo hoja 1 y llamo al objeto range mediante la propiedad range de ese objeto worksheet llamado hoja 1, que representa la hoja de trabajo del libro en la interfaz de usuario. Y luego, dentro de unas comitas dobles, voy a colocar la referencia de celda, que ya se me olvidó dónde estaba. Estoy acá en F2, ¿listo? Y termino, vamos a ir de una en 105, que sería la celda número 105, mira, no el nombre, sino la celda 105 y listo. Bien, entonces al F11 y voy a colocar la celda F2 y luego cierro y le pongo la propiedad .row para que me devuelva el valor de la fila como un número entero. Y luego llamo
a la variable fila fin y le doy igual, que sea igual a la hoja 1, a la propiedad range que se encuentra en la 105. Entonces coloco el par de comitas y pongo 105. Cierro con un paréntesis y calculo del mismo modo la fila. Pero mira, aquí yo no puedo calcular la fila porque no sé hasta dónde voy a llegar. Imagínate que sea dinámico, que yo vaya colocando datos hacia abajo de nombres nuevos y necesito que la macro haga, digamos, como la detección de ese conjunto de celdas que van hasta la última fila, según yo vaya colocando valores nuevos dentro de la columna F. Entonces, para ello, simplemente invoco la celda desde donde parto, que sería en este caso la F2, luego cierro las comitas o cierro con unas comillas y mediante la propiedad END voy a calcular como un control shift hacia abajo para que haga la selección, abro un paréntesis y le digo muévete hacia abajo a través del argumento XL down, ¿listo? Y retorno el valor de la celda al cual sí le voy a calcular la fila para que dinámicamente me devuelva el valor de la última fila. Fíjate, es como hacer esto, es como ubicarme en la F2 y posteriormente venir con la tecla control e irme hasta la última de abajo. Si yo le pongo un nuevo nombre, un nuevo nombre, un nuevo nombre y un nuevo nombre, pues con control desde la F2 hacia abajo va seleccionando todas las celdas. En este caso está devolviendo esta celda, calculo la fila, me dice 105 y la guardo dentro de la variable sin problema. ¿Listo? Que es lo que quiero que tú vayas aprendiendo y dilucidando del código que vamos escribiendo dentro de esta macro o dentro de este procedimiento. Programar es muy bonito y programar es bastante didáctico y ayuda también a poder abrir la mente a nuevas habilidades para que tú puedas doblar la hoja de cálculo como a ti te parezca. Lo segundo que tenemos que hacer es tomar el objeto application, que es toda la aplicación de Excel, y apagarle apagarle como dos propiedades: la propiedad de actualización y refresco en la pantalla y la propiedad de las alertas que se muestran en pantalla. Entonces, para ello accedo al objeto application mediante esta palabra, fíjate, ahí lo puse mal, application.screen, que es el refresco de pantalla, screen updating, y lo establezco en false. Esto quiere decir apágate momentáneamente refresco de pantalla mientras se hace la ejecución de la macro, y posteriormente llamo también mediante el objeto application a la propiedad llamada display alertas para que no me muestre alertas mientras que esté corriendo la macro. La igualo al valor de falso para que se ponga como falso y listo, es decir, estoy apagando directamente esas dos propiedades para que no me muestre alertas ni me muestre refrescos de pantalla. Ahora bien, voy a crear una variable extra habiendo hecho esto y habiendo calculado las filas que yo voy a recorrer como digamos en base a ese procedimiento, y ahora voy a crear unas variables extras para que me permita guardar el porcentaje, me permita también calcular un tiempo de inicio para que tenga por ejemplo un pequeño retardo, y en este caso la cantidad de celdas que va a barrer o que está actualizando o que le está colocando un color de fondo de amarillo o de rojo que son mayores o iguales a 50. Entonces voy a crear una variable que se llame porcentaje y la voy a crear como del tipo de datos double. ¿Qué quiere decir double? Un tipo de datos de coma flotante de doble precisión. Ojo, cuando dice coma flotante de doble precisión quiere decir que Excel internamente hace el corrimiento o el desplazamiento de la coma dependiendo del número exponencial que tenga en la memoria para ir colocando el valor decimal en donde a él le parezca, de tal manera de poder tener una precisión gigante al momento de guardar un valor numérico que contenga cifras decimales. Por eso se dicen que los valores de tipo single y double son valores de coma flotante. Uno es coma flotante simple y otro es coma flotante de doble precisión, que en este caso sería el double. Y luego voy a declarar otra variable que me vaya guardando, por ejemplo, el tiempo de inicio para darle como un pequeño retardo. Ya te vas a dar cuenta para qué nos sirve esta variable. Voy a ponerle así, mira, tiempo de inicio, y también la voy a declarar como el tipo de datos double para que me guarde un valor decimal, un valor entero y un valor decimal dependiendo de lo que yo necesite. Y voy a colocar otra variable o la voy a crear que me guarde la cantidad de celdas que vaya marcando con un relleno y que sean mayores o iguales a 50. Ojo, la cantidad tengo que inicializarla porque voy a entrar dentro de un bucle
con el valor de 0, porque ¿qué pasa si no hay ninguna celda que sea mayor o igual a 50? Entonces me va a mostrar ahí nulo. Yo tengo que inicializarla con el valor de 0 de momento para que arranque con el valor de 0 celdas que lleva marcada, porque si no hay, pues me tiene que devolver el valor de 0. Bien, aquí en este punto voy a crear un bucle for to next, es decir, voy a utilizar la estructura de control for. ¿Listo? Esta estructura va a dar vueltas o va a hacer ciclos o va a hacer iteraciones tantos como yo le diga. Entonces lo que voy a hacer es a inicializar la variable índice, que es la que me va a permitir a mí controlar la cantidad de ciclos. Esta variable llamada índice la llamo y le digo para índice igual al valor de la fila inicial, que en este caso sería el valor de 2, porque ahí es donde voy a arrancar y de esto se encarga esta instrucción. Fíjate, de esto se encarga esta instrucción de capturar el valor de esa fila, entonces se lo asigno directamente a la fila inicial. Para índice que vale igual a 2 o para el valor numérico de punto de partida donde yo voy a inicializar, por favor vaya hasta el valor que yo quiera o le diga, que en este caso va a ser la celda fila fin o va a ser el número o el valor numérico que va a contener la fila fin. Perdón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inicializar a índice con el valor de fila inicio, que en este caso tiene el valor de 2, y vamos a ir hasta 105. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 105. Vamos a dar 104 vueltas, diría yo. 104, 103. Ya hacemos el cálculo y posteriormente voy a cerrar este for, lo voy a cerrar directamente con la palabra o con las palabras next índice para que vaya dando vueltas a través de la variable iteradora. ¿Listo? Y necesito calcular de una el porcentaje, es decir, necesito llenar esta variable llamada porcentaje. Entonces la llamo y le digo porcentaje, yo quiero que tú seas igual a algo. Quiero que te calcules en base al ciclo que tú estás iterando en un momento determinado. ¿Quién va a controlar el índice del ciclo? Lo va a controlar esta variable llamada índice. ¿Cómo hago para calcularlo? Pues obviamente tomo la variable índice que va a ir creciendo en el tiempo a través de la estructura de control for y la voy a dividir en el número máximo de elementos que va a iterar, que lo está controlando la variable fila fin. Ojo, pero necesito hacerlo de manera exacta para que le dé un dato exacto al usuario. En otras palabras, como la fila está arrancando en el valor de 2, pues yo a índice le voy a restar el valor de 2, digamos como para que inicie en 0. Pero no puedo iniciar en 0 porque la idea sería que la primera celda se calcule como 1% en caso de que sean 100. Entonces le voy a sumar el valor de 1. Básicamente estaría comenzando desde el valor de 1. Si índice en el primer ciclo vale 2 menos 2, pues me daría 0 más 1, lo tengo con el valor de 1 y listo, ya estaría iniciando el índice como un índice auxiliar, lo estaría iniciando con el valor de 1 y ese valor lo voy a dividir entre el valor total de vueltas que tengo que dar, que lo está calculando fila fin. Entonces el valor lo tengo a través de la variable fila fin, en donde también le resto el valor de 2 y le sumo el valor de 1. Por tanto, si fila fin vale 105, voy a sacar aquí la calculadora y le digo 105 menos 2 más 1, entonces hay 104 celdas que tengo que barrer. Si yo vengo acá a la interfaz y me ubico acá, control shift hacia abajo, fíjate que el recuento sería 104. ¿Listo? Control backspace. Me muevo hacia arriba y voy a dejar la celda de momento acá y ya lo tenemos. Entonces el porcentaje se va a calcular, por ejemplo, 1 sobre 104, 2 sobre 104, 3 sobre 104, 4 sobre 104, 104 sobre 104 y listo, calculo un índice, es decir, calculo un valor que es de tipo double, que es de tipo de coma flotante, que me va a guardar un entero que va a ser siempre 0 y una parte decimal que va a representar el porcentaje. Luego lo formateamos y listo, para que nos salga el porcentaje. Bien. Una vez hecho esto, lo que voy a hacer es a llamar a otra macro, una macro que se va a encargar de hacer, por ejemplo, la actualización de la barra de progreso y que tengo que crearla por obligación, digamos, como para que haga esa actualización dentro del label de color verde que creamos dentro del frame. Entonces voy a crear la macro aquí debajo de este en sub, está finalizando el evento activate del user for, le voy a dar un enter y por ejemplo voy a llamar a este procedimiento actualizar barra de progreso o mover el label de la barra de progreso o modificar el label o el tamaño de la barra de progreso. Yo le voy a colocar por ejemplo actualizar, me gusta más de esos tres nombres que te di, actualizar
barra progreso. Vamos a ponerle así, barra de progreso no, sino barra progreso. Esto es un nombre tentativo, tú le puedes colocar lo que tú quieras, que haga referencia, obviamente, a actualizar la barra de progreso. Entonces creo el procedimiento y ahora lo voy a programar. Le voy a dar un tab, le voy a dar aquí un enter y voy a decirle mediante la estructura de control with and with, que me permite apuntar a un objeto para acceder a sus propiedades y sus métodos, para poder configurar, por ejemplo, como el caption, el ancho, el alto o lo que yo quiera acomodarle de un objeto. Y voy a llamar al formulario llamado progreso, ¿listo? Que sería en este caso este formulario que creamos en un principio. Le voy a dar enter y finalizo la estructura de control with con en with, ¿listo? Le voy a dar aquí, quito este espacio y luego, perdón, le voy a dar fin. Y aquí voy a programar las macros voy a programar las propiedades en esta macro de ese formulario. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Pues voy a acomodar el caption del frame del progreso, que es donde voy a mostrar el porcentaje, que en este caso sería el titulito o el caption que tiene este frame, donde dice progreso en. Fíjate, ahí tengo una cadena de texto que puse en tiempo de diseño. Entonces vengo a ver código y voy a ajustar el caption. Para ello voy a acceder directamente al objeto que se llama frame progreso perdón, y le voy a colocar aquí caption. Fíjate, este caption está haciendo referencia al caption desde las propiedades que yo hice manualmente en tiempo de diseño. Es lo mismo, lo estoy haciendo en tiempo de ejecución. Entonces accedo a la propiedad caption de ese frame llamado progreso y lo voy a cambiar como necesite. Le voy a colocar, por ejemplo, que me imprima progreso en, lo voy a colocar dentro de unas comitas y le coloco progreso en, que es el texto que yo le puse aquí. Mira, se llama progreso en. Le voy a dar ver código y luego voy a utilizar dos variables. Pero ¿cómo hago para pasar las variables de este evento hacia este procedimiento que me permita pasarle, por ejemplo, el porcentaje, para que este procedimiento llamado actualizar barra de progreso sepa en qué porcentaje que tiene que poner ese label o tiene que colocar el ancho de ese label? Tengo que crear algún tipo de artilugio, bien sea creando a través de propiedades a nivel de módulo para que pasen directamente al procedimiento, o bien creando un procedimiento que tome por parámetro las variables que necesite para utilizarlas. Entonces me queda mucho más fácil crear las variables aquí en este procedimiento para que pasen por parámetro cuando yo lo invoque desde el evento activate y se las vaya pasando a este procedimiento llamado actualizar barra de progreso. Entonces para ello, por ejemplo, voy a crear una variable, le voy a quitar aquí este paréntesis de cierre y voy a decirle pásame por favor el porcentaje. Le voy a poner aquí para que tú veas que este porcentaje, esta variable porcentaje de tipo double, va a ser diferente a la que cree en la cabecera. Es diferente. Lo que pasa es que va a recibir el mismo tipo de datos. Esta va a tener ámbito dentro de este procedimiento. Y cuando yo la llame desde este procedimiento, se las voy a pasar a través de los nombres que yo especifique en el evento activate. Entonces, creo una variable en la cabecera del procedimiento actualizar barra de progreso que se llame, por ejemplo, porcent, que va a guardar el porcentaje a través de una variable que va a contener un tipo de datos double de coma flotante de doble precisión, y posteriormente creo una variable que se llame cantidad, que en este caso va a ser cant, que va a guardar la cantidad de celdas que son mayores o iguales a 50, que es la que va a tener la lógica aquí en este procedimiento, y esta sí la voy a crear del tipo entero largo a través del long y listo. Ya tengo las dos variables que voy a necesitar de momento. ¿Cuántas puedes crear tú? Las que necesites, las que requieras. Obviamente necesitas por obligación el porcentaje, la cantidad la estoy colocando acá para que tú veas que yo puedo pasar más de una variable que me pueda dar información relativa de la cantidad de celdas del procedimiento que yo quiero medir o de la lógica de mi modelo que yo quiero medir y mostrar el progreso en la interfaz de usuario. Bien, entonces le voy a colocar progreso en, le voy a dar aquí un espacio y con un ampersand voy a concatenar el valor en el formato porcentaje del porcentaje que me llegue por parámetro en la cabecera del procedimiento. Para ello utilizo a la función format, que sería como la función texto dentro de Excel, que me permite tomar un valor numérico y formatearlo como yo quiera. Y voy a decirle, por favor, quiero que me formatees la variable llamada porcentaje que me está llegando como el tipo entero,
como un valor de tipo de dato de doble precisión, coma flotante de doble precisión, y quiero que me lo formatees, por favor, como un porcentaje, es decir, le pongo el valor de 0 y le pongo el valor de porcentaje para que me coloque el porcentaje como un número entero. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, si tú lo quieres en decimales, entonces simplemente le pones 0, 0. Así, entonces te va a mostrar 20.38%, 50.38%, pero se va a ver un poquito burdo porque las barras de progreso utilizan los porcentajes con valores enteros, entonces lo vamos a poner así. Y luego cierro a la función format. No se te olvide que el formato va dentro de unas comillas dobles porque se encuentran como un texto, ¿listo? Y luego le voy a dar un ampersand para concatenar, por ejemplo, las celdas que están en este caso rellenándose. Entonces le voy a poner un par de comillas, le voy a dar un espacio y le coloco celdas rellenadas o le coloco rellenadas, para que, digamos, como para hacer contexto a las celdas que estoy operando. Le voy a dar un espacio y posteriormente le concateno el valor de la variable llamada cantidad, ¿listo? Que me está llegando también por parámetro en la cabecera de ese procedimiento. Bien. Habiendo hecho esto, ahora sí necesito hacer más grande ese label mediante la propiedad width o bien mediante la propiedad age, como tú quieras hacerlo, porque puedes hacer también una barra de progreso vertical. Yo la voy a hacer tradicional, que sería la horizontal. Entonces llamo al control LBL progreso, que sería este label que tengo aquí de color verde. Fíjate, se llama LBL progreso y le voy a cambiar la propiedad width, que quiere decir la propiedad ancho. Entonces llamo desde el código a la propiedad width, que quiere decir ancho, y le voy a decir tú vas a hacer igual, en este caso, al porcentaje que me está llegando. Pero el porcentaje me está llegando a través de un número de coma flotante de doble precisión, es decir, me está diciendo 0.5, 0.55, 0.6, 0.7, 0.8 para decirme el porcentaje. Y yo necesito ponerle un valor entero porque la propiedad width me está solicitando un valor entero para el ancho. También puede ser con un valor decimal, 50.30 del tamaño de ancho, o 200 puntos o 300 puntos en la propiedad width. Yo necesito transformar ese porcentaje en un valor entero para darle el ancho. Entonces yo voy a tomar el valor del porcentaje que me está llegando aquí como un tipo double y lo voy a multiplicar por el valor que tenga el ancho de la barra, en este caso no de la barra sino del frame que está conteniendo la barra de progreso. Entonces llamo a la barra de progreso o llamo al frame que contiene la barra de progreso y le calculo el ancho. ¿Listo? Y le digo, en base a ese ancho vamos a calcular un porcentaje para que me tome la medida. Por ejemplo, si este frame que yo tengo acá mide 216 píxeles o 216 puntos o lo que quiera llamarse, entonces 1% de 216 cuánto valdría, y se va colocando 2% cuánto valdría, 3% cuánto valdría, 4% cuánto valdría, etcétera, y le va cambiando el ancho a través de un número entero con una porción decimal, porque ya lo estoy multiplicando por un valor más grande. Pero no quiero que esta barra de progreso llegue hasta aquí y se me salga porque da una apariencia muy maluca. Entonces le voy a restar, por ejemplo, 10 píxeles para que me quede, por ejemplo, como por acá, antes de que se acabe y dé la apariencia de que llegó al 100%. Entonces le voy a restar, por ejemplo, 5 o 10 puntos del tamaño del límite máximo de los 216 píxeles que tiene el ancho, o que tiene la propiedad width del objeto frame. Voy a venir aquí a la barra de progreso y a la propiedad width de ese frame de progreso le voy a restar, por ejemplo, 10 píxeles y listo. Y luego a lo último voy a actualizar la propiedad repaint. Listo, este método no es una propiedad, perdón, es un método llamado repaint. ¿Qué hace repaint? Repaint, la ayuda de Visual Basic para aplicaciones, nos dice que repaint dibuja nuevamente el formulario o dibuja los controles que se encuentran dentro del formulario cada vez que yo se lo solicite, porque si hay cambios significativos dentro del formulario, entonces repaint nuevamente calcula todos los controles, los dibuja en tiempo de ejecución para que yo vaya viendo ese avance. Entonces, la propiedad más importante o el evento, mira, me equivoqué, no importa, poder definir propiedad o evento no interesa mucho, siempre y cuando sepas para qué sirven. Este método repaint te permite dibujar, es el más importante, redibujar el formulario
cada vez que se haga un llamado a este procedimiento llamado actualizar barra de progreso. Y posteriormente le voy a decir para que me actualice la interfaz, porque acabo de apagar el refresco de pantalla, lo apagué aquí al iniciar. Entonces le digo, por favor, mediante la cláusula doEvents, que sería una propiedad del objeto application, que es toda la aplicación de Excel, por favor actualice o tome el foco aplicación de Excel para que haga cambios importantes en la interfaz, como cuáles, como qué procedimientos importantes, como que redibuje nuevamente el formulario. Entonces este doEvents le da el foco de ejecución a la interfaz, al sistema operativo, para que recalcule la interfaz, y forzándolo con Repine, lo que estoy haciendo es diciéndole redibuje nuevamente el formulario y haga el refresco únicamente de ese dibujo y muéstrelo al usuario que está viendo el procedimiento del cálculo de las celdas que son mayores o iguales a 50, por ejemplo. Y listo, eso es todo. Ahora, ¿qué vamos a hacer de momento? Pues seguir programando nuestra macro para poder hacer el llamado directo de este procedimiento a través de esta macro que está iterando todas las celdas de esas 100 y péguele de celdas, 104 celdas, para que haga el llamado y vaya refrescando el porcentaje. Fíjate dónde calculé el porcentaje. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Pues voy a llamar mediante la instrucción cal a el formulario o al módulo llamado FRM Progreso, que sería el módulo que se llama así, mira, el formulario FRM Progreso, y le pongo punto. Y fíjate que el procedimiento ya aparece como un método. Este procedimiento que yo creé aquí abajito aparece como un método que se llama actualizar barra de progreso. Yo lo llamo, lo abro y fíjate que él me está pidiendo dos variables, una de tipo double y una de tipo long. La primera se llama porcent y tiene que ver con el porcentaje. Ah, mira, aquí tengo el porcentaje, entonces se lo voy a pasar porque lo estoy calculando en la línea anterior. Entonces le llamo el porcentaje, le voy a dar una coma y me está diciendo cuál es la cantidad de celdas. De momento 0 porque todavía no he iniciado el recorrido, pero la variable la tengo acá como cantidad. Cierro, le doy un enter y ya lo tengo. Ya le pasé dos variables por parámetro al procedimiento de abajo para que él se encargue de hacer el refresco como él quiera y como yo lo programé dentro de este procedimiento. ¿Listo? Ahora yo continúo. ¿Qué voy a hacer ahorita? Voy a hacer ya aquí la lógica de negocio por la cual yo inicié el tutorial, que era validar las celdas que son mayores o iguales a 50. Voy a poner aquí comentado a través de un apóstrofe, aquí va la lógica de su procedimiento, de su necesidad, mejor coloquémosle así, de su necesidad. Aquí va la lógica de su necesidad, lo que tú quieras colocar allí. Si quieres medir, por ejemplo, cuántas líneas tiene un gráfico, si quieres validar cuántas hojas tiene un libro, si quieres validar una búsqueda, lo que tú quieras hacer, ahí va la lógica en esta partecita del código. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a validar en donde esté haciendo la iteración si la celda de la columna que tengo justamente al lado, que sería la columna G, que sería la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7, que sería la columna 7, tiene un valor en cada una de las celdas mayor o igual a 50. Entonces eso lo valido mediante una condición if then else y le digo si hoja1.sals, que me permite iterar cada una de las filas, en donde en la fila voy a pasar el índice que está iterando mediante la estructura de control for. Entonces la llamo y le digo en el índice de fila, por favor defíneme la celda que está iterando dentro de la columna 7 y calcúlale el valor mediante la propiedad value. En otras palabras, lo que hice fue apuntar directamente al valor de la celda que se encuentra en la columna 7 del índice que está iterando el bucle for de la hoja número 1 para calcularle el valor devuelto, y si ese valor es mayor o igual al valor de 50, también lo puedes colocar como otra variable. Yo lo estoy colocando ahí estáticamente como un valor quemado, pero tú lo puedes calcular como otra variable, por ejemplo valor tal, valor cual, lo que tú quieras poner. Entonces quiero que hagas algo. ¿Qué voy a hacer? Voy a cerrar inmediatamente la estructura de control if then else, le voy a dar un enter y sigo programando. Voy a invocar a la hoja 1 nuevamente y luego a la propiedad cells para devolver la celda que se encuentra dentro del índice de la columna 7 y accedo directamente al objeto interior, que es decir, como el relleno de la celda, el interior de la celda, y le coloco un color mediante la función RGB, en donde le voy a poner, por ejemplo,
un color de amarillo. Logramos el color de amarillo con una gama de 255 en rojo y 255 en verde, y en azul le voy a colocar un valor de 0. Perfecto, y ahí definimos el color de la celda cuyo valor sea mayor o igual a 50. ¿Por qué? Porque está ingresando mediante la condición if then else de esta estructura de control if then else. ¿Listo? Y accedo al objeto color o accedo a la propiedad color del relleno de la celda o del interior de la celda que está iterando y que cumpla con la condición. Y posteriormente, lo más importante, ir actualizando la variable llamada cantidad que está pasando por parámetro a esta otra variable que está controlando la actualización de la barra de progreso. Entonces le pongo cantidad es igual a cantidad más 1 para que vaya sumando en cada ciclo posible en donde la celda sea mayor o igual a 50 una unidad para irla mostrando dentro de la barra de progreso. Bien. Para que esto se vea bien bonito, porque como la velocidad del procesador para barrer 100 celdas va a ser muy rápido, y eso ni siquiera se va a ver, eso lo va a hacer a la velocidad del rayo o a la velocidad del procesador, yo le voy a dar una ralentización a la barra de progreso. Le voy a dar, por ejemplo, 10 milisegundos o le voy a dar 100 milisegundos en cada uno de los ciclos. Para ello utilizo la variable llamada tiempo inicio para calcular el timer o para calcular el tiempo en el punto en donde pase la línea de ejecución por este lugar. Es decir, le coloco tiempo inicio es igual a timer. Lo que hace la función timer es devolver el tiempo del reloj en un momento determinado. ¿Cuándo? Cuando la línea de ejecución pase por esta sentencia. Asigna el tiempo de reloj y le digo, por favor, vamos a hacer un bucle mediante una estructura de control do loop. Voy a colocar aquí do y el loop lo voy a calcular en la parte de abajo, en donde le digo, por favor, quiero que este bucle se pare o se frene cuando se cumple la condición como verdadera. ¿Cuál condición? La condición de que la diferencia del timer actual, cuando pase por esta sentencia y capture un nuevo timer o devuelva un nuevo timer mediante la ejecución de esta sentencia y tome el tiempo del sistema menos el tiempo de inicio, que sería esta variable que calculé al principio, cuya diferencia sea mayor a 100 milisegundos. Entonces coloco tiempo inicio sea mayor o igual a 0.1, que sería la décima parte de un segundo. El valor de 1 sería un segundo. Si yo lo divido en 10 para calcular los milisegundos, entonces 0.1 me darían 100 milisegundos. Si tú lo quieres de 10 milisegundos, pues pones un 001. Eso lo va a hacer mucho más rápido. Ahorita lo vamos a probar de pronto. Entonces le pongo do loop until cuando o haga hasta que la diferencia del timer en el momento en que pase por esta línea o por esta sentencia, cuya diferencia con el tiempo de inicio sea mayor o igual a 100 milisegundos. Lo que voy a garantizar es que se detenga 100 milisegundos dando vuelticas en este bucle y cuando el valor sea mayor o igual a 100 milisegundos, ¡pum!, esto se cumpla como verdadero, el bucle rompa con un verdadero y siga a la siguiente sentencia, que prácticamente sería el siguiente o la siguiente celda que tiene que analizar y va actualizando nuevamente la macro de la barra de progreso, 100 milisegundos por cada una de las celdas. Listo, fíjate que todo tiene mucha lógica, esto no tiene ninguna dificultad, ni siquiera al entenderlo, porque es simplemente aplicar, digamos, como algo de lógica para que se vaya haciendo. Ahora, una vez termine de hacer todo el procedimiento y termine de mostrarme toda la barra de progreso, yo le voy a decir, descárgueme el formulario. No tengo ninguna necesidad de dejarlo allí cargado. Entonces, mediante la instrucción unload, voy a descargar el formulario llamado FRM Progreso. Le voy a dar un enter y luego selecciono la hoja 1, que es donde yo estaba ubicado, para que me descargue el formulario, y le doy el foco a la hoja donde yo estoy leyendo los datos. Y luego de eso voy a activar nuevamente el refresco de pantalla y las alertas, el mostrar las alertas o visualizar las alertas. Para ello voy a colocar aquí estas dos sentencias. Las copio con control C, vengo acá, le doy inicio, las pego con control V
y las establezco en true para que se prenda el refresco de pantalla para otras aplicaciones u otros procesos y se prenda también el mostrar alertas o mostrar las alertas que vengan por parte de la aplicación para la interfaz de usuario. Y por último voy a enviarle un mensaje en pantalla, por ejemplo, mediante la instrucción msgbox al usuario que le diga, por ejemplo, proceso terminado, listo, y le voy a dar una coma y el mensaje es de tipo informativo mediante la segunda partecita de la función msgbox que se llama el tipo de botón de salida, que lo voy a configurar como un Visual Basic Information. Bien, ya tenemos todo programado. Fíjate, una macro bastante corta, dos macros bastante cortas para hacer la barra de progreso. Y voy a venir a la interfaz de usuario, le voy a dar un clic aquí en Excel y voy a hacer el barrido. Fíjate que ninguna de las celdas tienen color de relleno de amarillo. Entonces yo espero que esto vaya a funcionar. Pueden salir errores. Fíjate la barra de progreso, cómo va saltando. Entonces me dice proceso que usted necesita medir. Progreso de 63%, rellenadas 40, 50, rellenadas 60. Fíjate, proceso terminado. Me da un cliccito acá y me rellenó todas las celdas de color amarillo. Fíjate, y se ejecutó la barra de progreso. Bien, voy a volver a seleccionar los datos, control backspace para retrocederme y le digo sin relleno y vamos a cambiar en este caso la velocidad. Vamos a decirle, por ejemplo, que sea un poquito más rápido. Le voy a decir que la velocidad sea de 10 milisegundos, no de 100, sino de 10. Y el color de relleno se lo voy a colocar, por ejemplo, en azul. Le voy a poner 255, le coloco 0, 0 aquí y le voy a poner 0 acá. ¿Listo? La gama de color ya me la sé hasta de memoria de la función RGB. Blue sería el final. Listo, vengo a la interfaz y voy a correr ahora sí nuevamente la macro. Entonces aquí la macro diría, por ejemplo, buscar valores mayores o iguales a 50 dentro del rango. Entonces el usuario no sabe que tú lo que vas a hacer es a correr un formulario. El formulario lo está viendo ahí, pero él no sabe qué es lo que va a ver. Tú le dices en el botón o le dices en la ejecución el proceso que tú quieres hacer, la lógica que tú quieres hacer. Y luego nosotros le mostramos el formulario implícitamente. Si le doy clic en ejecutar, fíjate que esto se hace muy pero muy rápido. Ni siquiera le da chance de volverlo a leer o ni siquiera le da chance de observar. Eso depende de lo que tú necesitas. Es para simular una barra de progreso. Voy a volver nuevamente al entorno de desarrollo y lo voy a dejar tal cual en 100 milisegundos para que haga un bucle y listo. Y ahora le voy a colocar, por ejemplo, que me detecte las celdas que sean mayores o iguales a 65. Lo voy a cambiar. Listo. Vengo al F11 y nuevamente lo voy a volver a ejecutar. Le voy a cambiar el color para que no sea este azul, sino sea el amarillo. Le voy a poner 0, 255 y le voy a colocar 255. ¿Listo? Vengo al F11, ejecuto la macro y voy a ver la barra de progreso. Fíjate. Progreso en 20 y tanto por ciento, rellenada 18, lo que tú quieras, vas midiendo y fíjate la barra de progreso que no llega hasta el final. Antes de que se acabe, ¡pum! Me aparece el cuadro de diálogo, proceso terminado y listo. Ahí ya me está apareciendo bien bonito. Le doy clic en aceptar y tienes la barra de progreso bien explicada con un formulario y dos macros bastante sencillas, bueno, tres macros bastante sencillas, una macro, dos macros y la que se encuentra dentro de mi módulo que da esta risa, tres macros que tú puedes emplear hoy mismo en la aplicación de Excel para que practiques y puedas colocarle una barra de progreso a cualquier proceso que tú quieras medir dentro de Excel. Bien, mis amigos, no les quito más tiempo. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada. Espero de corazón que hayas aprendido muchísimo con este video tutorial. Me esforcé muchísimo en poderte dar todas las explicaciones concretas y poderte dar todos los conceptos adecuados para que tú logres entender este mundillo o este mundo del lenguaje de programación de Visual Basic para aplicaciones y los objetos, propiedades y métodos que en él confluyen para lograr doblar o para lograr operar la hoja de cálculo como tú necesites. Como digo siempre, mil gracias de corazón por apoyar mi trabajo, mil gracias de corazón por darme un clic en cada uno de los videos, por dejarme un comentario positivo o bien sea constructivo, un comentario, un clic
y por apoyar económicamente el proyecto. Ustedes, miembros, tienen levantado este proyecto a través de un video diario para que muchas personas en el mundo sigan aprendiendo Excel de manera gratuita a través de estos videotutoriales. Como siempre les digo, si necesitan algún tipo de ayuda, por favor en la caja de comentarios, y con gusto y cada que tenga tiempo lo puedo ir desarrollando sin ningún problema a través de nuevos videotutoriales para el canal. Mi nombre es Andrés y de corazón les extiendo un hermoso y feliz día o resto de día, no importa la hora que tú veas el tutorial, y nos vemos como siempre en el siguiente video. Hasta pronto y chao.